dio la élite de Lars Wesley, Georgi de Seranov, en reciente podcast, no se ha guardado absolutamente nada y ha desatado una tormenta mediática al calificar al gigante siberiano Vitaly Laletin como un producto inflado y sobrevalorado. Pero eso no es todo, también le mandó un mensaje directo y sin filtros a Mr. Devon Larratt. Hoy rompemos las mentiras y te traigo las declaraciones más crudas que van a cambiar el panorama de la mesa, así que prepárate. Saludos, amante del Arguelle, bienvenido a otro video del canal. En este caso, Georgi de Seranov, uno de los sujetos que, para mi opinión, es bueno, pero no sabe cerrar combates. Siempre la mayoría de sus combates los domina, pero nunca sabe cerrar los combates. Digamos que se va a enfrentar nuevamente al dragón de Polonia, ¿no es? El dragón la bestia parda de Kamil Jablonski. Y en este caso habló con respecto al tema de Larratt y Vitaly Laletin, verdad y mentira. En este caso es bastante interesante porque en vez de enfocarse más en sus puntos negativos que tiene en contra, vamos a hablar un poco de lo que declaró Georgi. En este caso, cómo desmanteló a Vitaly Laletin, indicó: al afirmar o afirmó que Vitaly Laletin está completamente sobrevalorado en la actualidad, sin pelos en la lengua aseguró que Vitaly no es un verdadero superpesado, describiéndolo simplemente como un tipo alto y flaco. Wow, casi 550 kilos. ¿Eso es alto y flaco? Bueno, antes sí, ahora no. Pero aquí viene la bomba biológica. Georgi sugiere que Laletin depende de un uso excesivo de sustancia para poder mantener su tonelaje actual. Según sus propias palabras, si le quitamos esa química del cuerpo, Vitaly pesaría apenas unos 100 kilos. Una declaración, vamos a decir, lo que es realista y destructiva, que pone en duda la genética real del gigante ruso. Ahora, ¿por qué no mencionó a Levan? ¿O no mencionó a otro superpesado? La mayoría, yo siempre he indicado en muchos de mis videos, la mayoría de los superpesados o las personas que pasan de 100 kilos no están en su peso real. Es un peso obviamente producto de fármaco, nada es natural, sobre todo si vemos la escala de masa muscular versus porcentaje graso. Si vemos a Levan, obviamente tiene bastante porcentaje de grasa y obviamente es como un cuerpo distribuido entre grasa y músculo alrededor del cuerpo. Si vemos a Vitaly también, si vemos a Alex Kurdeshev, etc. Pero todo obviamente para llegar a esos pesos mutados de que sobrepasan los 120 kilos son productos de fármaco. Si vemos lógicamente a Mr. Devon Larratt, lógicamente también lo mismo. Recuerda que el Larratt, siempre he indicado que el Larratt es más o menos como un 95 kilos. Más o menos de forma natural, la mayoría, casi ninguno, sobrepasaría los 100 kilos. Ahora, Georgi es natural. Bueno, no puede decir sí ni no, porque él es obeso mórbido y él es como siempre se me olvida, Soloé no. Uno que enfrentó, que es súper pesado, ruso, que es campeón, que Levan le ganó en el pasado. Pongo la imagen, que él indica que él nunca ha usado fármaco, y claro, porque es un peso natural, súper obeso, y obviamente es creíble por la relación grasa excesiva y peso corporal, para que son tipos demasiado altos y distribuyen ese peso. Ahora, la mayoría, el caso de Vitaly Laletin, que yo he hecho un video en el pasado con respecto a su transformación de cuando fue normal hasta más adelante. En su momento, antes de combatir contra Levan Farmasavili, yo en Fuente Rusa había investigado que supuestamente él aumentó 50 kilos en un año, y aún así, cuando combatió a Levan, todavía se veía flaco. Ahora esta versión es más mutada, hay una diferencia de aproximadamente 23 kilos más o menos, casi 23 kilos de diferencia, o un poquito menos, pone Gambón 20 kilos de diferencia a esa versión de Laletin, que todavía se veía flaco, que coloca la imagen, a la versión actual de Laletin. Aparte, mentira y verdad. Ahora, sabemos que en este mundo de los superpesados, de la empresa Is vs Juego, cualquiera que consiga alrededor del mundo, los superpesados, como indica Devon Larratt, son un Fórmula 1 donde usan cualquier tipo de química para llegar al infinito y más allá.
Otra cosa que criticó de la Letín, indicó que no es solamente lo físico. Georgie lo destrozó por completo, indicando que la táctica de combate de la Letín, que no domina por su superioridad técnica real, sino que gana principalmente mediante trucos y salidas en falso constante de Vitaly Letín. ¿Cuál la atrapa según Georgie? Georgie indicó que Vitaly aprovecha la longitud absurda de su brazo para incomodar a su oponente, sacándolo de su posición idónea antes de que el árbitro pueda intervenir adecuadamente. Incluso sentenció que las victorias pasadas de Vitaly sobre leyendas como Michael Top se debieron a menudo a la acumulación de faltas del rival y no a una dominación técnica clara sobre la mesa, y parte verdad y parte real, pero así es este deporte. Si el otro, si una desconcentración o algo, tienes que seguir jugando, no te van a perdonar una doble falta. Entonces por esa parte no es dominante, pero sí es victorioso, digamos que por ahí que sí. Indicó con una confianza totalmente brutal, lanzó una predicción personal, aseguró que llegará el día en que vencerá a Vitaly de manera contundente usando un top roll, afirmando categóricamente que su propio control de mano es muy superior al del ruso. Además tocó un punto crítico sobre el presente de la Letín. Mencionó que Vitaly podría no estar en su mejor momento luego del poco tiempo que tuvo de recuperación del doble combate contra la Rat, que ganó a la zurda y luego perdió a la derecha de forma categórica, ganó y de forma categórica perdió. Él dice que el ruso es bastante vulnerable. Ahora, sus críticas no se quedaron ahí. De hecho, por ahí un video reciente de Bonarra respondió, como siempre, no quedándose en el aparato, pero indicó el plato fuerte. Georgie habló de Devon Larratt, mostrando una mezcla de desafío puro y desprecio técnico. Primero desmintió categóricamente los rumores de internet que lo tachan de cobarde de evitar a Devon. Que Devon ya lo humilló. Sus palabras fueron claras. Quiere luchar contra Devon para demostrar quién es el verdadero Chicken, así como hizo con... Eso lo inventó Devon Larratt versus la Letín. Eso sí, Georgie fue implacable con el famoso estilo de defensa de Larratt, calificó al King Move como un modo de desesperación, argumenta con firmeza que eso no es la lucha de brazos real, ya que se basa en defender con el hueso y dejar caer el peso del cuerpo debajo de la mesa, en lugar de usar la fuerza real del bíceps, la pronación o la potencia de los dedos. Sostiene que sin el King Move y su capacidad para agotar y desagradar a la gente, Devon simplemente no sería el mejor, y gracias por reconocer que es el mejor. Ahora, parte verdad y parte mentira, pero por algo estos sujetos tienen herramientas, y mientras que el King Move siga siendo legal, bienvenido sea. Y él debería enfocarse más en aprender, y ya está bastante avanzado en edad, de cómo mejorar técnicamente para cerrar combates, porque uno de sus defectos es el press, no sabe hacer un press. En fin, en este caso, a pesar de destrozar la técnica de Larratt, reconoció un punto de respeto hacia el canadiense, indicando: creo que Devon es de los pocos competidores que no vive atrapado en el pasado y que reconoce la velocidad actual de Georgie es sumamente letal. Ahora, en este caso, ese combate yo lo vi en su momento, lo vi años después. Para mí si yo busco un top 3, si fuera un top 10, de los combates más humillantes que he hecho Devon Larratt, sin poner uno de específico, tendría a 1, Devon Larratt versus Vitaly Letín a la derecha, Devon Larratt versus Kalima, muy humillante. Y 3, pondría el combate de Devon Larratt versus Georges Beko. Y eso me indiqué, y siempre lo recalco, que todos los atletas que quieren ir contra Levan Saguinashvili tienen que ir contra Georgie por su fortaleza en la muñeca, que pocos le pueden engañar la muñeca. En este caso, Devon Larratt, le da un fragmento por acá, hizo lo que quiso con Georges Beko.
Sabemos que esto es una parte de un humo, de lenguaje basura, pero yo personalmente yo no creo que Georgie le pueda ganar a la Letín. Perdió incluso con, si mal no me equivoco, perdió incluso con Kurdecha y le ganó a atletas que digamos que no era su brazo fuerte de momento, como Mr. Artyom Morsov. Ahora, para que ustedes no sigan hablando lenguaje basura y se basen en el crecimiento real del deporte, recuérdate recuerden comprar el libro La vida de la Wesley y las 100 formas de entrenar. Nos da todo lo que necesitas en el deporte para no ser lenguaje basura, aprender la técnica de la forma correcta y todo el avance que necesita la gente en el deporte. Una recopilación bastante interesante de este libro que con la palabra Super Papu lo obtienes solamente por $25 que ni enriquece ni empobrece a nadie. Y hasta el final, gracias a todos, bye bye. Comentario.